El Santo Grial es una reliquia de enorme trascendencia para el cristianismo y un reclamo turístico de primer orden. Su antigüedad y las enigmáticas leyendas que rodean sus orígenes contribuyen a explicar la atracción que surte, tanto en católicos como en laicos, la copa de la que bebió Jesucristo durante la última cena. España tiene en su haber varias ciudades que reivindican ser la sede del auténtico Grial. Algunos piensan que es León y que pasó primero por Zamora. San Isidro es una colegiata muy vinculada con la monarquía, muy vinculada con doña Urraca, que fue reina de Zamora, y bueno, pues un poco era por qué estos objetos han llegado aquí. Y ese origen de la investigación fue lo que después, al cabo del tiempo, pues nos acabó llevando, casi se podría decir que fruto de un afortunado azar, hacia lo que es el descubrimiento del cáliz, porque al buscar respuestas de por qué estaban ciertos objetos en concreto, que eran algunos de procedencia egipcia, pues claro, las fuentes hispanas cristianas no decían nada, las fuentes hispanas musulmanas no decían nada. Si son egipcios, había que buscar la respuesta en Egipto. Se envió una persona a investigar allí y la sorpresa fue el descubrimiento de unos pergaminos donde se narraba el envío de la copa de Cristo, es decir, lo que tradicionalmente se considera como el Santo Grial, desde Jerusalén al Cairo y del Cairo Denia, León. Así que fue fruto de la casualidad, ¿verdad? No, Sí, no lo verdad. buscábamos. ¿Cómo eran esos pergaminos que encontraron? Bien, son una serie de documentos que se encontraron en la Biblioteca de Al-Azhar, que lo que vienen a relatar es, o a rellenar es un hueco histórico del cual no se tenía conocimiento. Antes se sabía que desde el año, por lo menos el año 400, había un objeto que se veneraba como el cáliz en Domini, el cáliz del Señor, el cáliz de la Última Cena, en la en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ese cáliz pues había desaparecido. Estos tres documentos lo que vienen a relatar es toda la historia, cómo a mediados del siglo XI los fatimís, que eran los que gobernaban el califato en el norte de África, roban el cáliz para entregárselo al emir de Denia por una contestación a un envío de víveres por parte de los hispano-musulmanes, y cómo ese cáliz al final aparece o llega a León como forma de llevar a Fernando el I al lado de los de Denia, que era una taifa muy pequeñita que duró solamente 80 años y que estaba muy presionada por la taifa de Valencia, mucho más fuerte y poderosa. Un hecho casual hizo que los historiadores dieran con el Santo Grial. Lo que puede parecer no tan casual es que la reliquia más importante de la cristiandad esté en León. Los hechos se relacionan con el rey Fernando I, a quien le fue entregado por garantizar la paz entre el reino de Denia y Castilla. Y aunque parezca mentira, la última cruzada de Indiana Jones ha hecho un flaco favor a la divulgación histórica, ya que es bastante común la creencia de que el Santo Grial era de madera. Cuando hablamos del cáliz de doña Urraca, de la reina Urraca de Zamora, hablamos de un objeto parecido a este. Pero cuando hablamos de la copa de Cristo, hablamos exactamente de esto. Es decir, hay que despojarlo de las vestiduras un poco de oro y de las joyas para ver que esto es una copa. ¿Y esta copa qué es? Pues esta copa es una copa que tiene una forma típica del siglo I, se llama Ritterlich von Hay número 8, y que además estilísticamente, por materiales, por las formas, arqueológicamente se puede documentar que es semejante a las que en el siglo I, tiempos de Cristo, utilizaban los judíos de esa zona. Por lo tanto, estamos ante un objeto arqueológico del siglo I, coetáneo a Cristo, de la zona de Cristo, y que después, cuando llegó a España, se colocó, y cuando la reina Urraca de Zamora donó sus joyas, se convirtió en el cáliz de doña Urraca, que es este objeto con oro y piedras preciosas que hoy en día conocemos. Bueno, este objeto, si no me equivoco, apareció en Jerusalén y luego se trasladó hasta Egipto. ¿Cómo ha sido el recorrido histórico? A mediados del siglo del siglo XI, hay una serie de acontecimientos en todo el Mediterráneo que llevan al fin último de que aparezca el cáliz en León. Hay una serie de problemas, fundamentalmente por una gran hambruna que hay en el norte de todo el norte de África, y una ruptura de las relaciones que mantenían los fatimís con el Imperio bizantino. Hay un cambio de gobernante, bueno, que es un poco más complicado de contar, pero bueno, básicamente que el cambio de gobernante provoca que haya una ruptura. Entonces los fatimís, en contestación a esa ruptura de relaciones con los bizantinos, lo que hacen es literalmente robar el objeto. ¿Y a quién se lo entregan? Pues se lo entregan primero en contestación a alguien que lo joría, como eran los de Denia, pero al final a la postre lo que estaban haciendo era entregar un objeto
a otra parte de la religión cristiana. No debemos olvidar que el año anterior a cuando debió ser más o menos el robo, en 1055, se había dado el cisma de Occidente, es decir, se había roto definitivamente lo que entendemos ahora la religión ortodoxa de la religión latina o religión católica. Es una serie de años, muy poquito, muy concentrado, pero unos acontecimientos muy potentes y muy fuertes que al final llevaron a la conclusión de que el cáliz de su estancia en 800 años que había estado, 600 años que había estado en Jerusalén, acabara en la Basílica del Santo Sepulcro, digo, en la Basílica de San Isidoro de León. Bueno, este cáliz ha sido objeto de muchísimas historias literarias. ¿Qué nos podéis contar acerca de este mundo? Pues la más maravillosa de todas es cuando uno se plantea por qué surge el mito del Grial, ¿no? Realmente el Grial como tal mito es un mito medieval. No hay que olvidar que una cosa es la Copa de Cristo, venerada como Copa de Cristo por los cristianos, partiendo de la base que hay unos años en blanco, y otro tema es cuando ya todas las leyendas artúricas surgen de esa búsqueda espiritual de lo que es el objeto que representa el Santo Grial, ¿no? Claro, el Santo Grial, según los autores más antiguos, es decir, los poetas que a mediados del siglo, pues yo te diría que del siglo XII, primera mitad del siglo XII, componen la historia que llamamos del Grial, que son poetas centroeuropeos, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que estaba en España, que lo tenía un rey de España, que el rey de España tenía un hijo que sufrió un lanzazo en una pierna, que quien conservaba el objeto era una mujer de linaje real y que cuando el objeto se presenta delante de los caballeros puros que pueden alcanzar a verlo, el objeto es de piedra adornado con oro y piedras preciosas. Y imagínate todos los televidentes que en este momento están viéndolo, si ahora tapáramos entre Chechu y yo lo que es cáliz y les dijéramos, ¿recuerdan cómo es? El 99,9 dirían, un objeto de piedra adornado con oro y adornado con gemas. A partir de ahí surge el mito. ¿Qué ocurre? Que cuando ese mito, los caballeros cruzados van a buscarlo a Jerusalén porque saben que está en Jerusalén, ¿cuál es la sorpresa? Que en Jerusalén no está. Entonces nos han engañado. Todos aquellos cronistas que hicieron peregrinaciones al Santo Sepulcro en el siglo V, VI, VIII, X y nos dicen, el cáliz se venera a Jerusalén, el cáliz está en Jerusalén. De repente llegan y dicen, no, Jerusalén no está. ¿Qué ha pasado? Y ahí es donde surge el mito literario. Si ellos son más... Primero de forma oral en el siglo XI y después ya de forma escrita en el siglo XII. O sea, quiero decir que es que las fechas encajan excesivamente bien para no tenerlas en cuenta. Es decir, 1099, primera cruzada, todo el siglo XI para que de forma oral se traduzca esa falta, esa ausencia del cáliz que ellos pensaban estaba en Jerusalén y ahora sabemos que 50 años antes desapareció por todo lo que hemos contado y después ya de manera escrita esos cuentos de los trovadores, seguro, que hubo durante el siglo XI, en el siglo XII se pasaron a papel. Bueno, a mí me ha llamado la atención primero, has dicho que la copa la tenía un rey, ¿y por qué por qué la ocultaba la copa? Esa es la pregunta del millón. Mira, antes comentaba mi compañero Chechu que en la época en que viene el cáliz realmente hay muchos problemas. Casi se podría decir que es un año en el que se sacude el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cambia, se rompe la religión, los fatimíes mueren tal, el otro roba no sé qué. Pero ahora vamos a la parte nuestra, ¿no? Tenemos un rey muy poderoso que es Fernando I. Fernando I lo apodan el Magno. Gobierna de 1038 a 1065. Son unos años claves y coetáneos a este envío, ¿de acuerdo? Ahora tú piensas que este muchacho, cuando nace infante de Navarra. Su padre ha saqueado a placer todos los reinos cristianos del norte. Él se convierte, por la muerte de un tío asesinado en León, en rey de León por matrimonio. No duda en matar a su cuñado en el campo de batalla y no duda sus tropas en dar muerte a su propio hermano en otro campo de batalla. Con ese bagaje, tú imagínate, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esconderlo. No esconderlo en el sentido de decir lo guardo y no lo ve nadie, sino esconderlo en el sentido de protegerlo. Pero la gente que lo poseyó, es decir, los reyes que lo tenían, tanto él como doña Urraca, que donó sus joyas personales, de hecho es el único objeto artístico en el que ella decidió dejar su nombre para los siglos. Y cuando uno visita San Isidoro y ve toda la bóveda cubierta con una escena central, que es la última cena, donde se ve, como vamos a explicar, un cáliz que es idéntico a este cáliz, quiere decir que en una sociedad analfabeta, porque la sociedad medieval es una sociedad básicamente analfabeta, la información entra vía oral, como decía Chechu, trovadores, etcétera, o vía visual. Y el mensaje visual está claro. Es decir, cualquier persona que llegue dice, mira, nosotros, reyes de León, estamos enterrados aquí. Las mujeres custodias del cáliz ordenaron hacer este cáliz, pero para que veas que es el cáliz de Cristo, si miras las pinturas verás que es el que hemos singularizado. Y a partir de ahí piensa que el reino de León después sufrió muchas idas y venidas.
que os vamos a contar vosotros aquí en Zamora, que tenéis el postigo de la lealtad antes llamado la traición. ¿Por qué? Porque en el formato de la muerte de Fernando I, cuando se dividen los reinos, el rey de Castilla rompe el pacto no firmado, pero sí más o menos tácito, y agrede a su hermano y a su hermana. Su hermano es el rey de León, su hermana es la reina de Zamora. Es decir, un año después de muerto el rey Fernando, ya están los reinos enfrentados. Podía ser un objeto demasiado valioso para robarlo. Y luego piensa que 30, 40 años después, otra Urraca, sobrina de la zamorana, se encuentra casada con un hombre, que es Alfonso el Batallador, que se lleva debajo del brazo la mitad del ajuar litúrgico de San Isidoro, a Aragón. Son años muy conflictivos, es decir, no son años para decir, tengo el Santo Grial, venid y miradlo. Ningún rey en su sano juicio lo hubiera hecho. Bueno, y otra de las figuras que me ha llamado la atención son las mujeres. ¿Qué papel juegan estas mujeres? A eso que lo conteste el hombre. No, voy a contestar la primera parte de las mujeres. La primera parte de las mujeres. Yo tengo la sospecha, porque una de las preguntas que nos hacen es cómo decidieron, si decidieron en su caso, conservar los primeros cristianos este objeto. Hay muchas discusiones porque ya nos han dicho, no, pero es que en aquellos tiempos el coleccionismo, como tal, además la palabra coleccionismo no existía. Bien, los judíos de esta época se sabe que tenían una preferencia por la conservación de ajuar litúrgico. De hecho, cuando en el año 70 Tito entra a saco en el templo de Jerusalén y lo destruye, que se refleja en el arco de Tito de Roma, cómo van con todo el ajuar litúrgico, la memoral, los rollos y tal, no sé qué. Es decir, los judíos sí que tenían una especial preferencia con la conservación de ajuar litúrgico. O sea, no es nada extraño en este sentido. Y después, si tú lees la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, todo el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Jesucristo, hay siempre el grupo de las mujeres. Siempre se ve reflejado. O sea, está el grupo de los helenistas, el grupo de San Pedro, el grupo de Santiago el Justo, pero siempre, en todas las reuniones está el grupo de las mujeres. Es un grupo, además, se ve por un grupo homogéneo y constante en la presencia de estos primeros cristianos. Yo estoy absolutamente convencido que la conservación, más teniendo en cuenta que en todas las religiones semíticas la transmisión de la religión era oral y correspondía fundamentalmente a las mujeres, yo estoy absolutamente convencido que las mujeres fueron las que conservaron, si se conservó, y este objeto es lo que nosotros sospechamos o pensamos que es, eso fue parte fundamental de las mujeres en su primera conservación. Bueno, y una de las figuras más claves en esta historia es el infantado, ¿no? Cuéntame, ¿qué es? Pues imaginémonos una sociedad medieval donde el centro es el hombre, es una sociedad masculina, las herencias son por vía masculino y de repente tenemos en el Reino de León una figura que es la del infantado que tú comentas. ¿Cómo podía un rey garantizar la memoria de su linaje? Es decir, que viniera después un primo, un hijo, un nieto, un sobrino y no la liara parda. Pues curiosamente las garantes de la estabilidad, las garantes de la memoria de los mayores siempre fueron mujeres, pero tenían que ser mujeres fuertes y mujeres independientes. ¿Y cómo creas esa independencia? Pensemos que en aquella época era muy distinto. La independencia se crea con un señorío, que es lo que se llama el infantado, que son unos lugares, unas tierras, unas rentas, que se le conceden a una mujer de linaje real con una sola condición, que nunca se case. Sobre esto luego, digamos que se ha hecho un mito, ¿no? Pues debían de ser monjas. No, mire, no eran monjas ninguna. Simplemente eran mujeres que decidían no casarse a cambio de tener un señorío como si fueran hombres. Y en ese sentido eran las árbitros un poco de la política del momento. Piensa que cuando muere Fernando I, una de las dóminas del infantado, una de las señoras del infantado, cuyo centro era San Isidoro, es doña Urraca, la célebre reina de Zamora, pero tenemos otra, que es la reina Elvira, la reina de Toro. ¿Qué es lo que hace Fernando? Divide el reino en 5. 3 hijos, Galicia, Portugal, por entendernos, León, Castilla, 3 hijos, y a sus 2 hijas las dejan nombradas como reinas con señoríos propios para que sean independientes, es decir, para que ninguno de sus hermanos ejerza más autoridad que la que ellas les permitan. ¿Qué obligaciones tienen? Guardar la memoria de su linaje, es decir, custodiar las tumbas de sus antepasados, garantizar que se transmitía, como muy bien decía Chechu, un poco la historia y un poco los conocimientos, un poco ese saber familiar de padres a hijos. De hecho, por ejemplo, la reina de Reina de Toro, Elvira, es la que, en cierta manera, educa a la futura reina Urraca. Y dice de ella, bueno,
Yo estuve con ella, la eduqué en último extremo. Es decir, es un papel de las mujeres muy rector y muy de guardianas. Y fíjate que es curioso porque en la leyenda del Grial siempre se habla de la doncella del Grial, y que vendría a ser un poco como la imagen literaria de esta realidad tan nuestra, que no se da en otros territorios, es decir, se da en lo que es León y en lo que es Castilla. No la busques fuera, los catalanes no la tienen, Aragón no la tiene, Navarra no la tiene, es nuestra. Y son mujeres muy fuertes, muy poderosas, que tanto sorprendían en su tiempo, que por ejemplo las crónicas musulmanas, cuando hablan de Urraca la Zamorana, dicen de ella, bueno, a ver, en esta sociedad tan rara, donde el rey Alfonso era capaz de escuchar a esta que decían su hermana, como si fuera un hombre y un consejero, sin duda alguna relación extraña, y ahí apuntan a un tinte sexual, los musulmanes, debía de haber, porque eran incapaces de entender que una mujer en los reinos nuestros pudiera tener la capacidad, siempre y cuando aceptara esa condición de no casarse, a la altura de un varón. Es decir, es una institución muy importante, tampoco vamos a sacar los pies del tiesto, es decir, no es una institución feminista, es una institución de reconocimiento de la mujer en una sociedad muy masculina y muy medieval, por lo tanto el papel es esencial, y evidentemente como guardiana de las tradiciones, Urraca por eso dona sus joyas, porque ¿cuál es el objeto más valioso que su padre, es decir, su linaje ha recibido? Sin duda alguna este. ¿Qué es lo que hace la reina? Dona su corona, dona su oro, dona sus piedras preciosas y quiere que su memoria quede en un único objeto. Por lo tanto, esa famosa doncella del Grial, de la que hablan los poemas medievales centroeuropeos, sin duda alguna es Urraca la Zamorana. Una muesca en el cáliz de Doña Urraca prueba que es el santo Grial. La esquirla fue arrancada con una gumía de doble filo por el jefe de la expedición que trajo a León la copa de la Última Cena en el año 1055, un viaje en el que el cáliz fue custodiado por un obispo del Reino de León en las fuentes islámicas.